Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El día de hoy estaremos cerrando el grupo de talleres de Beyond Insurance. Fueron 5 sesiones de trabajo en las que fuimos profundizando en las principales tendencias y herramientas que están al alcance del sector asegurador. Es importante mencionar que al finalizar el día de hoy estaremos haciendo una revisión de las personas que hayan asistido a 4 sesiones con una atención mínima de 60% y les estaremos haciendo entrega de un certificado de asistencia. Hoy conversaremos de tributación en la industria de seguros en la región centroamericana y la conversación tiene una duración prevista de 1 hora. Le invitamos a colocar todas sus consultas en el área de Q&A o preguntas. Estaremos revisándolas y respondiéndolas al finalizar la sesión. El día de hoy nos acompañan nuestros speakers. El día de hoy son Sebastián Bolio, gerente de International Tax Services para EY Centroamérica y República Dominicana, y Gabriela Sánchez, también parte del equipo de tax de EY Centroamérica y República Dominicana y especialista en impuestos indirectos. Por último, les presento también a nuestra líder de seguros en Centroamérica y República Dominicana, Ninoska Uzcategui. Sean todos bienvenidos a la sesión del día de hoy y los dejo con Ninoska, que tiene importantes anuncios para el día de hoy. Gracias, Oriana. Buenos días, un gusto encontrarlos de nuevo por acá. Hoy es la última sesión, como mencionaba Oriana, de este programa de 5 webinars que pues hoy vamos a concluir con ustedes. Agradezco muchísimo la atención y espero que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Como mencionó Oriana, hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Vamos a dar un vistazo a oportunidades y desafíos en materia de impuestos en Centroamérica y más allá. La idea es conversar de elementos más allá de la regulación. Sabemos que representan temas de discusión hoy en día y que la estrategia que definan pues, puede hacer la diferencia en temas impositivos. Adelante, Ori. Muy bien, anuncios de logística y temas importantísimos, siendo hoy nuestra última sesión. Mencionamos la semana pasada que queremos reconocer la participación de ustedes. Tenemos un workshop para sortear. Vamos a estar sorteándolo al final de la sesión porque la idea es que los que participen hoy también cuenten para poder contar o poder pues cumplir con el requisito de al menos 4 sesiones de estos 5 webinars que hemos estado haciendo. Así que manténganse atentos. Al final de la sesión, Oriana va a sortear el ganador y luego del resultado vamos a estar coordinando con esa persona y con su equipo para hacer este workshop con expertos en Data Analytics. Adelante, Ori. Y nuevamente para confirmarles, luego de esta sesión, en los próximos días van a estar recibiendo aquellos que han estado conectados a más de 4 sesiones, un certificado digital de asistencia. Y bueno, vamos a ponernos en contacto con cada uno de ustedes en adelante para enviarles el certificado. Listo, vamos a iniciar. Sebastián, adelante, bienvenido a ti y a Gabriela a esta la última sesión del programa. Que adelante. Muchas gracias, Ninoska, y buenos días a todos. Quería empezar por unirme a la bienvenida, darles la bienvenida a todos los que nos acompañan. Sabemos que han tenido una excelente participación en estas charlas que hemos tenido y en estas reuniones, que en realidad son reuniones que hemos preparado con ustedes con mucho cariño, de Beyond Insurance y con un enfoque regional como nos caracteriza a EY Centroamérica y República Dominicana. Como ya les adelantaba Ninoska, el enfoque que hemos traído hoy es los temas que estimamos relevantes desde la perspectiva tributaria en Centroamérica y República Dominicana, para darles una pincelada de todos estos temas y todos estos, digamos, problemas que, si se quiere, que hemos identificado en la región y que muchas veces es común a la mayoría de nuestros países, y creo que va a resultar interesante y va a sonar familiar a los que se dedican también a este tema en la región.
Aquí brevemente les describo la agenda que tenemos para hoy, la bienvenida que ya la escucharon de Ninoska y Oriana. Voy a empezar yo dándoles, como les adelantaba, lo que nosotros hemos identificado como algunas tendencias y temas fiscales relevantes en la región, de nuevo, que son comunes a la mayoría de nuestros países. Posteriormente, Gabriela Sánchez, también de nuestro equipo, que ya la presentó Oriana también, les va a comentar un poco también del impacto de las normas financieras y regulatorias en el sector de seguros, que como me imagino que ya se imaginarán todos los temas que esto tiene, que esto deriva en la tributación también en los países. Y finalmente vamos a dejar una sección de preguntas. Como les decía Oriana, por favor, en el chat de Q&A, felices de recibir sus preguntas, y las que no podamos contestar el día de hoy, les vamos a dar seguimiento y les enviaremos un correo de seguimiento con las respuestas también para mantener la discusión, no solo en esta sesión, sino después y obviamente hacia adelante, crear la relación con ustedes que nos interesa muchísimo. Habiendo dicho eso, voy a iniciar yo. Creo que la forma más sencilla o más clara de abordar los temas fiscales son con algunos escenarios prácticos de los cuales estoy seguro que todos van a estar muy familiarizados. Y en este primer escenario, que son los seguros y reaseguros desde el exterior, sobre todo en un contrato de reaseguro con una entidad del exterior, como pueden ver a mano derecha, tenemos la aseguradora en alguno de los países de Centroamérica o República Dominicana y un contrato de reaseguro con una entidad ubicada en alguna otra jurisdicción que obviamente asume los riesgos de ciertas pólizas colocadas en estos países de la región. Hemos identificado, y de nuevo, esto creo que va a ser la tónica para la mayoría de los temas. Varios de estos puntos que ven proyectados aquí son consideraciones fiscales que creo que son relevantes, de nuevo, para todos los países de Centroamérica y Dominicana, e incluso si hubiese alguien, que entiendo que ha sido el caso en otras sesiones, de algunos países fuera de Centroamérica, incluso en Sudamérica, estoy seguro, y lo hemos visto también, que son temas que van a resultar interesantes y aplicables a cada uno de estos otros países. Bien, entonces, iniciando con las implicaciones que hemos visto en esta estructura que es muy típica, que es una reaseguradora ubicada en el exterior con la aseguradora ubicada en los países de Centroamérica. El primer gran tema, y estoy seguro que lo han visto en la práctica, es el relativo a impuestos sobre remesas al exterior o retenciones en la fuente que hay que aplicar desde el país origen de Centroamérica cuando hace un pago hacia la reaseguradora ubicada en el exterior. ¿Cuáles son esas consideraciones prácticas y fiscales que hay que tener en mente y que generan discusión en la práctica, no solo a lo interno de las empresas, sino con las autoridades tributarias de la región? El primer gran punto en impuestos sobre remesas al exterior que pueden ver aquí son las posibles tarifas de retención. Y aquí, como ustedes estoy seguro que han visto en la práctica, esto es algo, digamos, positivo que hay en la industria de seguros, y es que las tarifas de retención para reaseguros y seguros por pagos al exterior suelen ser de las más bajas en estas jurisdicciones. Muchas veces incluso más bajas que otro tipo de pagos que se hacen en el exterior por servicios, por dividendos, etcétera. La tarifa de retención por reaseguros suele ser de las más bajas en la región, no solo Centroamérica, sino incluso Latinoamérica, si queremos ampliar el scope de la discusión. Y esto suele presentar obviamente oportunidades de planeamiento fiscal y de estructuración de las empresas, sobre todo también cuando el mismo grupo pueda tener una reaseguradora interna, digámoslo así, o del mismo grupo empresarial, o incluso también con una reaseguradora, un tercero. La retención, que siempre es materia de discusión o de un costo adicional para la operación, sabemos que en la región la tarifa es relativamente baja en comparación con otras. Ese sería el primer gran tema con impuestos de remesas, y tal vez el punto donde hemos visto más discusión es cuál es la base de esa retención. ¿Y por qué hago esa pregunta? Normalmente, como saben, el flujo no es únicamente de la aseguradora local hacia la reaseguradora extranjera, sino que hay ciertos pagos que la reaseguradora también hace hacia la aseguradora local. El reembolso por el pago de algún siniestro, por ejemplo. Y al final, la discusión que hemos visto en todos los países y que va a ser relevante siempre es, bueno, ¿sobre qué base calculo la retención? ¿Sobre el neto finalmente que estoy enviando hacia el exterior,
o sobre la base individual, digámosle así, del reaseguro que yo estoy pagando, porque es posible que yo le daba a la aseguradora un monto de 100, por ejemplo, pero también estoy recibiendo un reembolso de 20. La discusión que hemos visto en la práctica es, bueno, ¿aplico sobre los 100 del pago que estoy haciendo al exterior o sobre el neto de los 80, que es lo que efectivamente estoy enviando en efectivo, llamémosle hacia el exterior? Esto es algo típico de discusión fiscal en la región. Y la respuesta, sin sonar muy abogado, es que depende de las circunstancias concretas, pero sí diría que es importante considerar normalmente las administraciones tributarias van a buscar aplicar un enfoque donde en este ejemplo los 100 son los que deberían estar sujetos a retención. Pero lo importante es identificar la estructura concreta del contrato, y si una aseguradora puede demostrar que realmente contractualmente el pago que yo estoy haciendo a la reaseguradora es el neto, es decir, los 80, podría explorarse una situación donde la retención aplica sobre una base menor, y eso es una buena oportunidad de planeamiento también a lo interno de las empresas aseguradoras. Bien, el segundo punto que ven aquí reflejado, que está muy relacionado sobre el pago que yo también hago a la reaseguradora del exterior, es la deducibilidad de ese gasto. Es clave, obviamente, para una reaseguradora, perdón, para una aseguradora local operando en Centroamérica, poder deducir para efectos de su impuesto sobre la renta el pago que está haciendo hacia la reaseguradora extranjera. Y lograr que sea deducible con todos los requisitos locales que existan en cada una de estas jurisdicciones. Por eso es importantísimo tener claro cuáles son estos requisitos y cumplirlos a cabalidad. El primero de ellos es el tema de comprobantes, y ya vamos a ver en otras filminas el tema de comprobantes electrónicos. ¿Qué tipo de comprobante, qué tipo de documentación, contratos, facturas tengo que recibir para soportar el gasto que tengo con la reaseguradora? Esto es algo que las administraciones tributarias en todo Centroamérica van a estar anuentes a ver en una posible auditoría. Y también estamos incluyendo un segundo punto aquí que se está haciendo cada vez más relevante para la deducibilidad de nuevo de este pago a las reaseguradoras, que es el tema de paraísos fiscales y asimetrías híbridas. ¿Y qué queremos decir con esto? Básicamente son las reglas que buscan limitar la deducibilidad de un gasto cuando quien recibe el pago está en una jurisdicción que pueda considerarse una jurisdicción de baja tributación o un paraíso fiscal. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo rápido, el caso de Costa Rica, que tiene reglas antiparaíso, es decir, podría limitarse la deducibilidad de un gasto si yo estoy haciendo un pago a un paraíso fiscal, por ejemplo, o podría haber un estándar mayor de prueba para poder deducir ese gasto. Existen otras normas antiparaíso también en la región que también están muy enfocadas en el porcentaje de retención. Entonces, por ejemplo, como es en el caso de El Salvador, por ejemplo, si yo estoy haciendo un pago a un paraíso fiscal, eventualmente la retención podría ser mayor que la reducida que normalmente que mencionaba anteriormente de la tarifa de remesa al exterior. Entonces es importante tener claro cómo van evolucionando estas normas, llamémosle antiparaísos fiscales, donde lo que buscan es, si la reaseguradora está en un país de baja tributación, cada vez más hay que poner atención a estas estructuras, porque eventualmente podría tener una implicación negativa en cada uno de los países donde se realice el pago, y obviamente es donde nos interesaría a todos nosotros tener esta deducibilidad garantizada, ya si de alguna forma lo podemos llamarle, en cada uno de estos países. El último tema que mencionaría aquí es también para los grupos que tengan una reaseguradora en algún país, que es muy común tener en algún país, por ejemplo, el Caribe, en Gran Caimán, por ejemplo, y otras. También importante ver cómo funcionan estas reglas, porque podría afectarse la operación en los países que tengan normas antiparaíso fiscal. Y aquí mencionaría solo un pincelazo, si no sé si lo han visto en las noticias. El G20 incluso el fin de semana anterior aprobó el proyecto que están llamando, digamos, BEPS 2.0, que en realidad pretende en el muy corto plazo o en el mediano plazo implementar reglas internacionales nuevas de tributación, que en la que buscan un impuesto mínimo, no sé si es lo que han visto en las noticias, un impuesto mínimo global de un 15%. Si esto llegara a implementarse, obviamente las operaciones en países con baja tributación, como podría ser algunas de las islas del Caribe, podrían verse afectadas por este nuevo impuesto,
Y el mensaje central, diría yo, es mantener en el radar, diría yo, todas estas reglas anti baja tributación que eventualmente podrían afectar una estructura de reaseguro como la que ven proyectadas en esta filmina. Bien, el punto número 3, para ya ir casi cerrando esta primera discusión, es también los impuestos indirectos y el IVA. Bueno, obviamente el IVA va a ser relevante en las operaciones locales, es decir, cuando se coloquen y se facturen primas. Habrá que analizar en cada uno de los países cuándo aplica IVA o cuándo aplica un impuesto indirecto. Varios de los países de la región exoneran este tipo de servicios como un servicio financiero. Hay otros también, como el caso de Costa Rica, que aplican una tarifa reducida, pero al final la estructura de impuesto al valor agregado o el equivalente, ya sea ITBMS en Panamá o el equivalente impuesto de ventas en Honduras, el equivalente es importante tomarlo en cuenta porque podrían haber costos adicionales y sobre todo obligaciones adicionales al momento de facturar. Pero enfocándonos de nuevo en esta estructura que tengo aquí proyectada, que es una estructura de reaseguro, también hay que tener cuidado en algunos países en los que impongan algún tipo de impuesto indirecto o IVA en estas estructuras de reaseguro. Y el caso típico tal vez de los pocos en la región actualmente es Costa Rica, en el que existen reglas ahora de autopercepción de IVA, donde aunque yo estoy haciendo un pago al exterior, las nuevas reglas de IVA me obligan a autocalcular y autopercibir el IVA y pagarlo a la administración tributaria. Entonces son reglas que hay que también tener en cuenta en la región cuando yo tengo una estructura de reaseguro, por lo menos hacerse la pregunta en todos los países, ¿me aplica algún tipo de impuesto indirecto? ¿Me aplica IVA de alguna forma en esta estructura? Y cómo tiene un impacto también incluso en el costo de la empresa este posible impuesto. Y por último, para cerrar también esta filmina, otras consideraciones fiscales que lo estamos también dejando bastante abierto. Hay muchas más consideraciones que hay que tener en mente en la estructura de reaseguro. Por ejemplo, precios de transferencia, que son las reglas, como saben, aplicables cuando hay transacciones entre entidades relacionadas o entidades del mismo grupo. Entonces, en estos casos, por ejemplo, que también lo hemos visto en la región, donde la reaseguradora y la aseguradora local son del mismo grupo económico, pues aplican en prácticamente todos los países de la región reglas de precios de transferencia que me obligan a fijar el precio del reaseguro. Al final, todos los pagos que se hagan entre la reaseguradora y la aseguradora, fijarlo a valor de mercado. Y hemos visto discusiones y temas cuando es el caso y es importante tenerlo en mente, sobre todo de nuevo para grupos que tengan más de una entidad del mismo grupo económico operando en esta estructura. Y por último, también mencionaría aquí rápidamente las normas regulatorias. Muchas veces también tienen alguna incidencia en materia fiscal. Y pongo el ejemplo, la mayoría de los países, que obviamente es una realidad probablemente en cualquier país del mundo, que exigen las reglas locales, la entidad que esté en esta industria, estar regulada por el regulador o por la superintendencia local. El hecho de ofrecer, por ejemplo, primas o tener operaciones sin estar autorizado por el regulador local, también las normas fiscales han estado buscando ser parte de los desincentivos de hacer este tipo de estructuras. En algunos países, como en Panamá, podría aplicar una tarifa mucho más alta de retención, si es algún tipo por ejemplo, de aseguradora extranjera o que está ofreciendo seguros no autorizados en el país. En el caso de Costa Rica, se implementaron recientemente reglas relativas a establecimiento permanente, donde básicamente dice si una aseguradora extranjera opera en el país sin estar autorizada por el regulador local, pues se va a poder considerar como tener un establecimiento permanente, que no es otra cosa que se es considerado como un contribuyente local y va a estar sujeto a todos los impuestos locales. Entonces, también obviamente que para el caso es algo muy común y tal vez viene primero que todo el tema de tributación, pero es bueno tener en mente las reglas que también en estructuras, sobre todo internacionales, buscan castigar las estructuras en las que se podría interpretar que se están vendiendo, por ejemplo, primas de seguros en cada uno de los países sin tener autorización del regulador. Eso es también importante tener en mente. Con este punto cierro esta filmina del tema del reaseguro.
invitándolos a considerar esto y otras consideraciones en su estructura de reaseguro y felices obviamente de conversar también con ustedes en una sesión individual, en una reunión por aparte de cualquier pregunta que puedan tener en estas estructuras y ya más específica a cada uno de los países. Bien, el siguiente tema que traemos aquí, que es el tema de facturación electrónica, que como saben es un tema que está en constante evolución en Centroamérica y en el mundo. Creo que la tendencia mundial va hacia eso. Es decir, yo puedo anticipar o podemos anticipar que va a ser una realidad a diferentes ritmos, pero va a ser una realidad en la mayoría, por no decir todos los países de Centroamérica en el mediano plazo. Y es la obligación de tener alguna forma de facturación electrónica, que no es otra cosa, como saben, un medio electrónico para emitir las facturas que normalmente tiene algún grado de vinculación con sistemas de la autoridad fiscal. Los países más desarrollados en este tema, prácticamente la administración tributaria ya puede hacer la declaración de impuestos por uno, porque tienen obviamente todas las transacciones en tiempo real en sus sistemas. Entonces, tal vez les traemos el estatus de la facturación electrónica de la región, no necesariamente porque haya un cambio de fondo en cómo se calculan los ingresos, cómo se calculan los gastos, el IVA y otros impuestos, sino porque estas estructuras de facturación electrónica muchas veces traen mayor rigidez a las estructuras, es decir, de cómo facturo, cuándo facturo, y esta rigidez muchas veces es importante tenerla en cuenta para no tener discusiones innecesarias con las autoridades fiscales en cada uno de los países. Y voy a ahondar y voy a darles un par de ejemplos sobre este tema. Rápidamente yendo por los países de la región, ya para muchos contribuyentes, la mayoría está obligatorio en Costa Rica, en Guatemala, y Costa Rica y Guatemala como los dos países obligatorios actualmente, opcional y ya implementable, digámoslo así, en Panamá y República Dominicana, y El Salvador, Honduras y Nicaragua pendiente por diferentes razones. Hay algunos países en los que ya está el marco legal publicado, pero están atrasados con los sistemas de la administración tributaria, por lo cual la obligación está suspendida. Por ejemplo, como es el caso de Honduras, y otros países en la que simplemente todavía ni siquiera está el marco legal que regule la facturación electrónica. En cualquier caso, creo que es un tema que hay que mantener en el radar, como les decía, en las mismas estructuras que hay ahorita, en los mismos flujos y transacciones que tienen las aseguradoras en la región, pero siempre hay particularidades que pueden complicar un poco en el sentido práctico la operación en esta industria. Y ya les voy a dar un par de ejemplos también para verlo más a detalle. Si quieres, por favor, la siguiente filmina. Este es un caso típico, por ejemplo, y queríamos también presentarles casos prácticos para que fuera también más sencillo de llevar. Por ejemplo, el tema del reembolso de gastos médicos, donde hay un típico caso de un proveedor médico, como pueden ver en el escenario 1, donde ya está, digamos, afiliado a la aseguradora y por lo tanto prácticamente ya hace el precio, digamos, si se quiere, ya factura el precio descontado a los clientes finales o solo le cobra el deducible y después emite una factura a la aseguradora. Es decir, no hay un reembolso de gastos per se entre los clientes finales y la aseguradora. Y el otro caso típico que vemos también en la región, en el que no existe tal afiliación, entonces el cliente recibe la factura completa, digámoslo así, del proveedor médico, y después va a la aseguradora a pedir el reembolso local. Y obviamente en ese reembolso también está el cobro del deducible, entonces muchas veces estos flujos y estos pagos que normalmente se netean, es decir, aquí está el reembolso menos el deducible, con facturación electrónica, que ojo, no cambian las reglas de fondo, sí hay que tener mucho más cuidado de cada uno de estos flujos que ven proyectados, en qué momento se emite una factura electrónica, si cada una de esas facturas electrónicas debe incluirse IVA o no. Por ejemplo, es posible que en algún país los servicios de la venta de una prima no lleve, la facturación de una prima no lleve IVA, por ejemplo, o algún impuesto indirecto, pero sí los servicios médicos. Y los servicios médicos, por ejemplo, aquí el proveedor médico podría facturar con IVA en el escenario 1 a la aseguradora,
bueno, puedo yo recuperar ese IVA a la aseguradora, tengo que recibir una factura electrónica sí o no. Esas son las discusiones que hemos visto en la práctica en los países que se han implementado, sobre todo la factura electrónica, en las que se vuelve relevante de nuevo revisitar todos estos flujos a ver si hay algún punto de mejora o algún riesgo fiscal a considerar también. Ok, siguiente Filmina, por favor. Y el otro, bueno, el otro flujo que también les va a sonar muy familiar y es típico es el tema de los corredores de seguros y la relación que tienen con la aseguradora y la relación que ambos tienen con los clientes. Este es el caso típico en el que obviamente por más que la relación, digamos, el fronting esté hecho entre el corredor de seguros y el cliente, la póliza es emitida obviamente entre la aseguradora y el cliente. La factura también, la factura de la póliza es emitida directamente entre la aseguradora y el cliente, como pueden ver el flujo de arriba, independientemente, que este es el caso más común, independientemente del flujo de efectivo. Es decir, independientemente si el efectivo pasa por el corredor para después a la aseguradora o el efectivo va directamente a la aseguradora, que yo diría que ese segundo caso es el más común. Aquí es importante tener en cuenta varios de estos puntos. Punto número 1, las comisiones obviamente de los corredores de seguros, independientemente de cómo se dé el flujo, es decir, si el corredor recoge el efectivo y paga menos su comisión, ahí el punto importante, y vuelvo al tema de facturación electrónica o no facturación electrónica, de facturación en general también. La factura tiene que salir, obviamente, la comisión, el corredor de seguros debería facturar su comisión a la aseguradora. ¿Por qué? Porque en primer lugar, porque es obligatorio reconocer su ingreso con una factura, pero para la aseguradora es importante poder deducirse el gasto de la comisión que está pagando a los corredores de seguros. Entonces, facturar ahí y esa comisión también, y esa factura también analizar, que es el punto número 3, y me adelanto aquí, si hay IVA o impuesto de valor agregado o algún impuesto indirecto a considerar. Lo mismo que la factura de la aseguradora directamente hacia los clientes, necesito emitir una factura, qué tipo, lleva IVA y hay facturación electrónica, son las preguntas que en todos estos flujos, independientemente de la relación personal que pueda existir, si es más directa entre la aseguradora del cliente, si es el corredor de seguros del cliente, y también independientemente de los flujos de efectivo, aquí la clave es entender en qué momento hay una factura, en qué momento hay IVA, porque puede ser que, por ejemplo, que la póliza no lleve IVA, pero, qué sé yo, una comisión por servicios de corredor sí lleve IVA. Entonces, ese es un punto importante a considerar. Bueno, entonces tal vez la factura de la póliza no lleva IVA, pero la factura que el corredor emite a la aseguradora sí debería llevar IVA. ¿Qué implica ese IVA para la aseguradora? De nuevo, son temas que creo que van a ser relevantes y van a sonar familiares para la operación en cualquier país de la región, incluso de Latinoamérica. Y finalmente, obviamente, también los medios de pago es algo importante a tener en cuenta. En cualquier país pueden haber algunas implicaciones fiscales dependiendo de cuál es el medio de pago. La mayoría de países tienen reglas de retenciones fiscales con pagos con tarjeta, por ejemplo, si es el caso. Puede ser que no sea el caso, hay algunas excepciones, algunos países donde también hay impuestos particulares a transferencias bancarias, por ejemplo. Entonces también considerar cuáles son las implicaciones fiscales distintas dependiendo del medio de pago y con base en eso también planificar el negocio de cuáles medios se aceptan. La mayoría de países obviamente va a ser obligatorio aceptar cualquier medio de pago, pero también anticipar cuáles son esas retenciones e implicaciones que pueden tener o implicaciones fiscales propiamente o por lo menos implicaciones en el flujo de efectivo de la empresa si hay algún tipo de retención. Ok, de nuevo, eran algunos 3 escenarios muy breves y queríamos, y creo que van a sonar muy familiares, recapitulando las relaciones con los corredores, las relaciones con las reaseguradoras y las relaciones, por ejemplo, con proveedores médicos para ese tipo de seguros, que estoy seguro que estas implicaciones fiscales que les dejamos planteadas los temas o los temas a analizar en cada uno de los países, son importantes tomarlos en cuenta en cualquier país de la región y también del mundo, diría yo. Continuando con este tema y muy relacionado con esto, que son temas, yo diría, comunes en cualquier país del mundo, le voy a dar la palabra a mi compañera Gabriela Sánchez, que también les va a hablar
sobre cómo algunas normas financieras y regulatorias tienen un impacto en la tributación, y esto de nuevo va a ser relevante, como es todo lo que les hemos traído el día de hoy, para cualquier país de la región, e inclusive de la región ampliada de Latinoamérica. Adelante, Gaby. Gracias, Sebas. De verdad que tu parte estuvo excelente. Ahí tenemos un par de preguntas que nos hicieron en el chat, pero ahora las vemos al final, ya que tal vez la persona está esperando nuestra respuesta, pero ahorita tendremos una sección específicamente para eso. Y nuevamente gracias por tu valiosa intervención. Sí, efectivamente, en los minutos que nos quedan, la idea es precisamente conversar un poco respecto a las consideraciones que deben tener las empresas en la industria de los seguros a raíz de las diferentes normas financieras y regulatorias y su impacto fiscal precisamente en dos aristas esenciales, como lo son por un lado, en el reconocimiento del ingreso y por otro lado, en el tratamiento de las reservas y provisiones técnicas que son muy particulares de esta industria, ¿verdad? Siguiente, por favor. Como es de su conocimiento, y esto es algo que pues no queremos ahondar mucho en esto porque es algo que ustedes manejan muy bien, pero existe el Comité de Supervisión Bancaria o el Basel Committee on Banking Supervision, que es el principal organismo normativo mundial para la regulación prudencial financiera de los bancos y el sector financiero, ¿verdad? Y cuenta con un foro para la cooperación en materia de supervisión bancaria. Como saben, sus acuerdos son meramente recomendaciones de lo considerado como adecuado en la industria. No obstante, con el transcurso del tiempo, las normas y recomendaciones y criterios que ha venido emitiendo se han convertido en un referente para los sistemas financieros de todo el mundo, incluyendo los países de nuestra región, ¿verdad? Siguiente, porfa. Y han habido una serie de acuerdos que ha emitido el comité, los cuales pues han generado en el transcurso del tiempo cambios en la normativa y en grandes rasgos vamos a tener, bueno, existe el Basilea I, que es denominado como el Acuerdo de Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital, el cual constituye en su momento el primer acuerdo para lograr homogeneidad en la forma de medir la adecuación de capital en los bancos para asegurar su solvencia. También posteriormente tenemos el acuerdo Basilea II, denominado Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital de marco revisado, el cual el objetivo era buscar garantizar la suficiencia de capital, un poco subsanando los vacíos que había dejado Basilea I. Y también está el Basilea III, el cual consiste en una serie de medidas acordadas internacionalmente, precisamente para que se desarrolla, ¿verdad?, en respuesta a la crisis financiera del 2007, y el objetivo, pues, es reforzar la regulación, la supervisión y la gestión de riesgo en los bancos y el sector financiero. Entonces, tal vez ustedes se preguntan, ¿qué tiene que ver esto con la parte fiscal? Y bueno, lo cierto es que es importante destacar que cada vez que se emite un acuerdo por parte del Comité de Supervisión Bancaria, esto va a implicar una serie de cambios en la normativa local y la parte fiscal pues precisamente no escapa de esto. Tomemos como ejemplo el caso de Basilea II y el impacto que ha venido teniendo en los países nuestros, ¿verdad? Específicamente en el tratamiento fiscal de las provisiones y de sus reservas legales. En la mayoría de nuestros países, en casos muy particulares como Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, las reservas o provisiones que son obligatorias para las compañías aseguradoras deberían de ser consideradas como deducibles para efectos de la determinación del impuesto de la renta, ¿verdad? Pero también hay otras jurisdicciones en donde precisamente no hay alguna medida expresa y hace que estos temas pues se deban de resolver mediante la aplicación de reglas generales de deducibilidad y no obstante igual es necesario revisar puntualmente el tipo de reserva o provisión en cuestión con tal de determinar la deducibilidad del gasto correspondiente. Entonces, estos cambios y estos ajustes, pues precisamente lo que hacen es que en la medida que se van ajustando las normativas, van a haber espacios, ¿verdad? Que precisamente
Y el mensaje realmente que queremos transmitirles el día de hoy es que cada vez que estos acuerdos se tomen o se emitan criterios, lo más probable es que en determinados años, en determinados periodos que hayan ajustes, van a haber ingresos o gastos extraños, ¿verdad? Que sean o tal vez atípicos al usual de lo que conocemos en nuestra empresa y que básicamente requieren ser analizados caso por caso y con lupa. Y hay que hacerlo de manera muy cuidadosa porque también en el otro lado del espectro tenemos fiscos totalmente agresivos, con mucha voracidad fiscal, que se van a querer aprovechar de estas coyunturas para realizar ajustes en virtud de estos cambios normativos. Entonces, precisamente el mensaje es que, siguiente, porfa. O sea, el mensaje básicamente es que van a haber lapsos de transición y hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones respecto a la determinación de ingresos y de gastos para precisamente evitar ahí algún tema de revisiones o ajustes agresivos de parte de la administración. Tenemos una serie de preguntas y esto, bueno, básicamente con esto cerraríamos nuestro mensaje respecto al impacto de las normativas financieras en la industria de seguros. Tenemos una serie de preguntas aquí en el chat. Vamos a ver, por aquí están preguntando. Ok, sí, bueno, aquí alguien está preguntando que en el caso de Centroamérica, ¿cuál ha sido el mayor impacto de la normativa Basilea? Bueno, es un poco lo que mencionábamos ahorita, ¿verdad? O sea, en el caso de Centroamérica, precisamente, pues, no es como que se haya incorporado en las legislaciones de manera expresa, pero sí definitivamente hay influencia en las regulaciones normativas y precisamente también en los entes reguladores de nuestros países. Y el caso creo que más fuerte es el caso de las reservas y provisiones en las cuales en muchas legislaciones pues incluso hay hasta normativa específica sobre esto. Vamos a ver, aquí tenemos otras preguntas. Están preguntando, un segundo. Don Francisco pregunta que si en Panamá las compañías de seguros no están obligadas a tener la facturación electrónica o sí. O sea, yo creo que esta es tuya. Me parece que la respuesta es que aún no es obligatorio, pero eso te la doy a vos. Sí, efectivamente, la facturación electrónica en Panamá está sufriendo algunos cambios recientemente, incluso hasta ahora no ha estado completamente implementada. Hasta hace alrededor de un par de meses empezaron a autorizar a los PACs, que son básicamente las entidades necesarias para acreditar y soportar la facturación electrónica. Entonces yo diría, actualmente no está implementada al 100% para ninguna compañía, pero ya está empezando a implementarse en el país. Creo que esto va a ser algo que en el corto y mediano plazo va a haber que poner atención. Y sobre todo si la compañía tiene una resolución de la DGI exonerándole de emitir estos comprobantes, le será obligatorio el uso de impresora fiscal y eventualmente de facturación electrónica. Entonces, la respuesta corta yo diría es bueno entender si hay alguna resolución emitida para exonerar este tipo de facturas y poner atención porque hasta hoy, digamos, no haya sido implementada por completo, pero es algo que está implementándose en este momento en la marcha y probablemente se vuelva obligatorio, yo diría, en el relativo corto plazo. Sigue siendo voluntario para la mayoría de empresas en Panamá. De acuerdo. Creo que hay otras preguntillas por ahí también. Sí, Gabriela, hay un par de preguntas para Panamá. De igual forma, no las podemos llevar apuntadas y podemos responderles vía correo. O de hecho, si es necesario, podemos coordinar sesiones luego de
del webinar. La idea es eso, que pues nos tengan presente, que pues nos vean como un punto de contacto para mayor información, para profundizar sobre estos temas. Así es, Ninosca. Entonces, sin quitarte más tiempo, te cedemos la palabra para que continuemos con la actividad, y estos serían pues los temas esenciales que traíamos respecto a la tributación en Centroamérica en temas de seguros. Gracias a ustedes. El tema de seguros es un mundo sumamente interesante. Yo creo que también allí hay muchos puntos de coincidencia. Estoy segura que pues se abrieron nuevas ventanas de posibilidades con la sesión del día de hoy. Mil gracias. Pues bien, hemos finalizado la sesión y el programa, de hecho. Muchísimas gracias. Estamos seguros que pues, a lo largo del programa han surgido preguntas. Esperamos que además haya surgido curiosidad en temas específicos, hayan además creado discusiones internas en sus organizaciones. Esa era la idea. De hecho, para nosotros ese es el mejor resultado posible, que después de estas sesiones haya habido interrogantes, pues temas a discutir dentro de sus organizaciones, en los pasillos, en las salas de reuniones. La idea es poder acompañarlos en transformaciones, en cambios, en mejoras, para seguir elevando el nivel de la industria de seguros en la región. Estamos entonces atentos a ustedes. Vamos a continuar enviando comunicaciones recurrentes. De hecho, la próxima comunicación va a ser el certificado, y vamos a sortear, como les mencioné, el workshop. Queríamos hacerlo al cierre de la sesión, pero queremos bajar la lista de asistencia del día para también incorporar a los que hoy se conectaron. Así que bueno, lo vamos a hacer vía correo. Queremos continuamente, como les mencioné, mantenernos conectados con ustedes. De hecho, vamos a estar preparando para el próximo año un evento que esperamos pueda ser presencial. De hecho, queremos como recorrer diferentes países y bueno, estar mucho más cerca de ustedes en adelante. Así que bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Estaremos en los siguientes días contactándolos y bueno, quedamos por acá a la orden de todos ustedes. Mil gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Definitivamente, y solo para aclarar el punto del sorteo, teníamos todas las intenciones y estábamos todos listos para hacerlo ahora, pero el sistema no me deja bajar las personas que asistieron el día de hoy hasta que no cierre la sesión. Entonces, para ser justos, pues entonces al finalizar ya vamos a hacer ese sorteo y pues estaremos enviándoles los resultados de quién se ganó ese taller y para poder coordinar. Igualmente el certificado sí nos puede demorar un poquito más de tiempo porque tenemos que hacer pues todo el análisis de los porcentajes de asistencia y evidentemente realización de los certificados como tal, pero en las próximas semanas lo van a estar recibiendo. Gracias a todos, gracias también a Ana Gabriela y a Sebastián por el tiempo que nos regalaron el día de hoy. Súper interesante la sesión y bueno, quedamos a la orden para todas las consultas que puedan surgir en los próximos días. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.